¿Te has preguntado alguna vez quién fue la esposa de Caín y cómo pudo formar una familia si, según la Biblia, Adán y Eva fueron los primeros seres humanos? Esta interrogante ha generado debates durante siglos y hoy te llevaremos a descubrir las respuestas ocultas en las Escrituras. Prepárate para sumergirte en una historia llena de misterios, interpretaciones fascinantes y revelaciones que podrían cambiar tu percepción sobre los primeros días de la humanidad. En este video, exploraremos lo que la Biblia realmente nos dice sobre la esposa de Caín y las hijas de Adán y Eva, analizando cómo la humanidad creció y se multiplicó a partir de la primera pareja creada por Dios. Acompáñanos a desentrañar las claves que muchos han pasado por alto y a comprender el profundo significado espiritual que esta historia tiene para nuestras vidas hoy. Desde el destierro de Caín hasta la expansión de la humanidad, cada detalle de este relato nos enseña valiosas lecciones sobre el pecado, la redención y el plan divino. No te pierdas esta oportunidad de descubrir la verdad bíblica que podría responder muchas de tus preguntas. Si quieres conocer cómo estos eventos impactan nuestra vida actual y qué enseñanzas podemos aplicar hoy, quédate hasta el final. Comencemos este fascinante viaje juntos. La historia de Caín, el primogénito de Adán y Eva, plantea interrogantes que han intrigado a estudiosos y creyentes durante siglos. Una de las cuestiones más debatidas es: ¿quién fue la esposa de Caín? ¿Y qué sabemos sobre las hijas de Adán y Eva? La Biblia proporciona pistas importantes, aunque no siempre de manera explícita, y diversos textos no canónicos, como el libro de los Jubileos, intentan llenar estos vacíos, aunque no forman parte de la Biblia inspirada. Estos textos brindan interpretaciones adicionales, pero no deben considerarse autoritativos en materia de doctrina cristiana. La narrativa bíblica en el libro de Génesis revela que tras el asesinato de su hermano Abel, Caín fue desterrado y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Es allí donde se menciona en Génesis 4:16 al 17 que conoció a su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Sin embargo, el relato no proporciona detalles sobre el origen de esta mujer. La Biblia no menciona explícitamente el origen de la esposa de Caín, pero Génesis 5:4 indica que Adán tuvo otros hijos e hijas, lo que sugiere que la esposa de Caín pudo haber sido un pariente cercano, probablemente una hermana o sobrina. Esta interpretación es teológicamente válida, dado que la población humana en aquel entonces se multiplicaba desde la única pareja creada por Dios. Desde una perspectiva bíblica, el matrimonio entre parientes cercanos en las primeras generaciones de la humanidad era necesario para el cumplimiento del mandato divino de fructificad y multiplicaos. Las condiciones iniciales de la humanidad eran diferentes a las actuales, y la pureza genética original permitía tales uniones sin las consecuencias negativas que hoy conocemos. Es probable que a medida que la población humana creció, Dios estableciera nuevas leyes para proteger la salud genética y la moralidad social, como se detalla más adelante en la ley mosaica. Aunque algunos han especulado sobre la existencia de otros grupos humanos, la Biblia es clara en que toda la humanidad proviene de una sola pareja, como se afirma en Hechos 17:26. De un solo hombre hizo todas las naciones del mundo. Este pasaje reafirma la enseñanza de que no existían linajes paralelos a los descendientes de Adán y Eva. La ausencia de cualquier mención en el texto bíblico de otros linajes apoya esta interpretación, destacando la importancia de Adán y Eva como los primeros progenitores de toda la humanidad. Respecto a las hijas de Adán y Eva, la Biblia solo menciona indirectamente su existencia, sin detallar sus nombres o vidas. Esto ha llevado a que sean relegadas al olvido en muchas tradiciones, centrándose la narrativa principalmente en Caín, Abel y Set. No obstante, es razonable suponer que jugaron un papel crucial en la expansión de la humanidad, dado el mandato divino de fructificad y multiplicaos. La importancia de estas hijas radica en su contribución a la propagación de la especie humana y a la continuidad de la línea de Adán. La protección que Dios otorgó a Caín demuestra su gracia, aunque no justifica su pecado, sino que revela el deseo de Dios de redención para toda la humanidad. En Génesis 4:15
Dios puso una señal sobre Caín para evitar que otros lo mataran, mostrando su misericordia y el deseo de darle la oportunidad de arrepentimiento. Este acto de gracia divina destaca el carácter misericordioso de Dios, quien brinda segundas oportunidades incluso a los pecadores, invitándolos a buscar una relación renovada con Él. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. En cuanto a la longevidad de los primeros humanos, la Biblia nos revela edades extraordinarias, como los 930 años de Adán. Esto permitió un crecimiento rápido de la población humana y la posibilidad de que generaciones coexistieran durante largos períodos. Set, el tercer hijo de Adán, vivió 912 años, lo que permitió una descendencia numerosa y estable. Esta longevidad podría atribuirse a la pureza genética inicial y a las condiciones ambientales óptimas de la creación original, antes de la degeneración progresiva del ser humano y su entorno. Las generaciones antediluvianas tenían la ventaja de vivir en un mundo menos contaminado y deteriorado que el actual, lo que también pudo haber influido en su prolongada vida. La descendencia de Caín se caracterizó por avances en la civilización humana, como la construcción de ciudades y el desarrollo de oficios, pero también por un alejamiento de la voluntad de Dios. Por otro lado, la descendencia de Set se destacó por su fidelidad a Dios, con figuras como Enoc, quien caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. La genealogía de Set juega un papel crucial en la preservación de la fe verdadera, contrastando con la línea de Caín, que se alejó de la comunión con Dios. En resumen, es probable que la esposa de Caín haya sido una pariente cercana, en conformidad con la narrativa bíblica de que la humanidad se multiplicó desde una única familia. Las hijas de Adán y Eva jugaron un papel crucial, aunque poco mencionado en la historia de la humanidad, y la Biblia deja abierta la posibilidad de que su descendencia haya sido más numerosa de lo que se menciona explícitamente. Sin embargo, es importante recordar que la Biblia se enfoca en los aspectos más relevantes de la historia de la salvación, dejando muchos detalles abiertos a la interpretación. A lo largo de los siglos, diferentes interpretaciones y tradiciones han tratado de llenar los vacíos narrativos de la Biblia, pero es fundamental distinguir entre lo que está claramente revelado en las Escrituras y lo que forma parte de la especulación teológica. La enseñanza bíblica subraya la importancia de confiar en la revelación divina y aceptar los misterios que Dios ha decidido no revelar completamente, recordando siempre que su propósito es guiarnos a una relación de fe y obediencia con Él. Comprender estas historias desde una perspectiva bíblica nos ayuda a reconocer la soberanía de Dios en la historia humana y a vivir conforme a sus principios. La historia de Caín y su esposa, así como la existencia de las hijas de Adán y Eva, nos invita a reflexionar sobre la soberanía de Dios, la importancia de la familia y el impacto de nuestras decisiones. Aunque la Biblia no proporciona todos los detalles sobre estos personajes, nos brinda enseñanzas fundamentales que podemos aplicar a nuestra vida diaria. En primer lugar, la historia de Caín nos recuerda las consecuencias del pecado y la misericordia de Dios. A pesar de su grave falta al asesinar a su hermano Abel, Dios muestra compasión al protegerlo con una señal especial. Esto nos enseña que aunque nuestras acciones pueden tener consecuencias, Dios está dispuesto a ofrecernos oportunidades de redención y arrepentimiento. En nuestra vida cotidiana, esto nos invita a reflexionar sobre el perdón y la oportunidad de corregir nuestros errores
mediante una relación sincera con Dios. La presencia de las hijas de Adán y Eva, aunque poco mencionada en las Escrituras, destaca la importancia del papel de la familia en el plan divino. La Biblia enseña que la humanidad se expandió a partir de esta primera familia, lo que nos recuerda el valor de la unidad, el amor y la responsabilidad en nuestros hogares. En la actualidad, fortalecer los lazos familiares con valores cristianos como el respeto, el amor y la obediencia a Dios es crucial para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Otra lección clave de esta historia es la importancia de confiar en la soberanía de Dios, aun cuando no comprendamos todos los detalles de su plan. La ausencia de información específica sobre la esposa de Caín o las hijas de Adán y Eva nos enseña a depender de la revelación divina en las Escrituras y a no caer en especulaciones innecesarias. En nuestra vida diaria, esto se traduce en una fe constante y en la confianza de que Dios tiene un plan perfecto, aunque no siempre sea evidente para nosotros. La longevidad de los primeros seres humanos mencionada en la Biblia también nos invita a reflexionar sobre la bendición del tiempo que Dios nos otorga. Cada día es una oportunidad para crecer espiritualmente, cumplir nuestro propósito divino y dejar un legado de fe a las generaciones futuras. Aprovechar nuestro tiempo sabiamente, buscando a Dios y viviendo de acuerdo con sus principios, es una aplicación práctica de esta lección. Finalmente, la historia de la descendencia de Caín y Set nos muestra dos caminos distintos: el alejamiento de Dios y la fidelidad a Él. Este contraste nos llama a reflexionar sobre la importancia de nuestras decisiones y su impacto en nuestra relación con Dios. Hoy día, enfrentamos decisiones diarias que afectan nuestra vida espiritual, y debemos esforzarnos por elegir el camino de la obediencia y la fe. La historia de Caín, su esposa y las hijas de Adán y Eva nos enseña valiosas lecciones sobre el arrepentimiento, la familia, la soberanía de Dios y la importancia de nuestras decisiones. Aplicar estos principios en nuestra vida diaria nos ayudará a vivir de manera más plena y en conformidad con la voluntad divina. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, había gobernado Israel con fuerza y justicia. Sus días de gloria en el campo de batalla eran ahora un recuerdo distante. La edad avanzaba sin piedad y su cuerpo, alguna vez imponente, ahora temblaba de debilidad. Ya no tenía el vigor para blandir su espada ni la resistencia para cabalgar por los campos de guerra. Aunque su mente seguía lúcida, su cuerpo no podía mantener el ritmo del trono. El frío parecía apoderarse de sus huesos. Incluso cuando las mantas lo cubrían, sus sirvientes observaban con preocupación cómo el gran rey se debilitaba con cada amanecer. Las noches eran largas y solitarias en el palacio. David pasaba horas mirando hacia el techo de su cámara real, recordando los días de su juventud. La nostalgia le pesaba en el alma. Sus siervos, al ver que las mantas no bastaban para darle calor, comenzaron a idear una solución. «Mi señor, el frío le consume. Necesitamos encontrar una forma de darle calor», dijo uno de sus más fieles siervos. «Busquemos a una joven virgen para que lo cuide y le brinde calor en las noches», sugirió otro. Así, los consejeros del rey propusieron una medida que cambiaría la vida de una joven de Israel para siempre. El decreto fue anunciado en todo el reino. Debían encontrar a una joven virgen que pudiera servir al rey, dándole calor en sus últimos días. No se trataba de una esposa ni de una concubina, sino de una cuidadora especial que compartiría su lecho para proporcionarle abrigo. La noticia se extendió por toda la nación, y muchas familias se preguntaban quién sería la elegida para esta extraña y delicada tarea. En Sunem, un pequeño pueblo, vivía Abisag, una joven conocida por su belleza y dulzura. No era de familia noble ni aspiraba a la vida en la corte. Su día a día estaba lleno de tareas simples: ayudar en casa, recoger agua del pozo y soñar con un futuro común en su tierra. Pero su vida cambió en un instante cuando los enviados del rey llegaron a su pueblo. «Buscamos a la joven más hermosa para servir al rey», anunció uno de los enviados. Los ancianos del lugar se reunieron y pronto señalaron a Abisag. «Esta joven es la indicada. Su juventud y belleza son incomparables», dijeron con convicción. Cuando los hombres del rey le informaron su destino, Abisag sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podría ella,
Una joven sencilla, ser llevada al palacio real? No tienes elección, hija mía, le dijo su padre con solemnidad. Es un honor servir al rey. Su madre la abrazó con lágrimas en los ojos. Dios te guarde y te fortalezca, hija mía. Días después, Abisag llegó al palacio. La grandeza de la corte la deslumbró, pero también sintió el peso del deber que le habían impuesto. Cuando entró en la recámara del rey, lo vio por primera vez. David ya no era el guerrero imponente que había oído en las historias de su pueblo. En su lugar vio a un anciano frágil, cubierto por mantas, con la mirada perdida en sus recuerdos. David la observó con ojos cansados y le sonrió débilmente. ¿Eres tú la joven que han traído para cuidarme? Abisag se arrodilló con respeto. Sí, mi señor, estoy aquí para servirle. Desde esa noche, la vida de Abisag cambió para siempre. Abisag cumplió su papel con humildad y dedicación. Pasaba las noches al lado del rey, asegurándose de que estuviera cómodo y atendido. No era su esposa, ni su concubina, sino su cuidadora más cercana. Aprendió a comprender la melancolía en los ojos de David, a notar cuando sus pensamientos estaban en el pasado y a reconocer el peso de la corona sobre sus hombros. El palacio comenzó a murmurar sobre la joven sunamita. Algunos la veían con envidia, otros con curiosidad y muchos con indiferencia. Sin embargo, había quienes la consideraban una pieza clave en el futuro del reino. Su cercanía con el rey la convertía en un símbolo de influencia, aunque ella no tenía intenciones de aprovecharlo. ¿Quién es esa muchacha?, susurraban las doncellas en los pasillos. Dicen que es de Sunem. Fue traída para dar calor al rey, respondían los sirvientes. Los días pasaban, y David se debilitaba más. En los pasillos del palacio, los herederos al trono comenzaban a moverse con cautela, preparándose para la inevitable sucesión. Adonías, uno de los hijos mayores de David, veía la fragilidad de su padre como una oportunidad. El rey ya no tiene fuerzas. Pronto dejará este mundo, murmuraba entre sus aliados. Es mi momento de reclamar lo que me pertenece. La presencia de Abisag en la corte se convirtió en un punto de tensión. Aunque ella solo estaba allí para servir al rey, su papel pronto se tornaría crucial en la lucha por el trono. Sin saberlo, su destino estaba entrelazado con una conspiración que amenazaría la estabilidad del reino. El rey David finalmente falleció. La noticia se esparció rápidamente, y en el palacio se desató la tormenta. Adonías, creyendo que el trono le pertenecía, reunió a sus seguidores y se proclamó rey en secreto. Ahora que mi padre ha muerto, el reino es mío, anunció con orgullo, pero su proclamación no pasó desapercibida. Cuando Salomón, el hijo de David elegido por Dios, escuchó lo sucedido, supo que debía actuar. Su madre, Betsabé, acudió a él. Hijo mío, Adonías ha reclamado el trono. ¿Qué harás? Salomón la miró con determinación. Haré lo que es justo. Dios ya ha decidido quién debe reinar. Adonías, aún tramando su estrategia, se acercó a Betsabé y le hizo una petición sorprendente. Pídele al rey que me conceda a Abisag como esposa, dijo con voz melosa. Betsabé frunció el ceño. ¿Por qué deseas casarte con ella? Porque fue la última en servir a mi padre. Si ella es mía, el pueblo me verá como el heredero legítimo, respondió Adonías. Cuando Salomón escuchó la petición, entendió la verdadera intención de su hermano. Con esta petición, buscas tomar el trono, exclamó furioso. Si de verdad pensabas desafiarme, entonces has firmado tu destino. Adonías fue ejecutado por traición y el reino quedó en manos de Salomón. El conflicto en la corte llegó a su fin con la ejecución de Adonías, pero la historia de Abisag no terminó allí. Aunque nunca buscó el poder ni la influencia, su nombre quedó ligado a la lucha por el trono. No fue más que un peón en los juegos políticos de la realeza, pero su presencia marcó una diferencia en la historia de Israel. Con Salomón en el trono, el reino entró en una nueva etapa de paz y prosperidad. Abisag, sin embargo, quedó en el anonimato, lejos de los conflictos palaciegos. No se sabe con certeza qué ocurrió con ella después, pero su historia sirve como un recordatorio de cómo incluso los más inocentes pueden verse atrapados en las ambiciones de los poderosos.
La historia de Abisag nos deja varias enseñanzas. Nos muestra cómo la ambición desmedida puede llevar a la ruina, como sucedió con Adonías, quien intentó tomar el trono por medios engañosos y terminó perdiéndolo todo. También nos enseña que la verdadera autoridad viene de Dios y que, aunque los hombres intenten imponer sus planes, su voluntad siempre prevalece. Por otro lado, Abisag representa a aquellos que son arrastrados por el poder sin buscarlo. Su vida cambió por completo cuando fue llevada al palacio, pero ella nunca intentó aprovecharse de su posición. En tiempos donde muchos buscan su propio beneficio, su historia nos recuerda la importancia de la humildad y la fidelidad en cualquier circunstancia. En última instancia, el reinado de Salomón nos muestra cómo Dios cumple sus promesas. Él había elegido a Salomón como rey y nada pudo impedirlo. Así es con nuestros propios caminos. Si confiamos en Dios y seguimos su voluntad, no importa cuántos obstáculos se interpongan, su plan siempre se cumplirá. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. La vida de Abisag nos muestra cómo incluso los más inocentes pueden verse envueltos en luchas de poder. David, Salomón y Adonías jugaron sus cartas, pero al final la voluntad de Dios siempre se cumplió. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Cuál fue la parte que más te impactó? ¿La llegada de Abisag al palacio? ¿La traición de Adonías? ¿O la sabia decisión de Salomón? Déjanos tu comentario, te leemos. Y si te gustan estas historias bíblicas reveladas como nunca antes, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la siguiente. Dinos también qué otra historia te gustaría ver en un próximo video. Nos vemos en la próxima historia y recuerda, la verdad siempre prevalece. El sol del desierto caía inclemente sobre las tiendas de Abraham. En una de ellas, Sara, su esposa, suspiraba mientras miraba la extensión del campamento. Los años habían pasado rápido y su corazón guardaba una herida silenciosa. No tenía hijos. Cada amanecer traía consigo la misma rutina de preparar alimentos, atender a los siervos y cuidar el hogar. Pero dentro de ella habitaba un anhelo insatisfecho. Había escuchado muchas veces la promesa de Dios a su esposo: haré de ti una gran nación. Pero, ¿cómo sería eso posible si su vientre seguía estéril? Cada día, Sara se obligaba a sonreír, pero en las noches, cuando todo estaba en silencio, sus pensamientos la atormentaban. Se preguntaba si había hecho algo mal, si tal vez Dios la había olvidado. La duda y la tristeza se entrelazaban en su mente, pero también una chispa de esperanza persistía. ¿Podría realmente Dios cumplir su promesa? A veces, intentaba distraerse con sus labores, pero la misma inquietud volvía a su mente una y otra vez. Los días se alargaban en espera, y su corazón oscilaba entre la fe y el desaliento. Las mujeres del campamento, aunque respetaban a Sara, evitaban mencionar el tema de los hijos en su presencia. Sabían cuánto anhelaba ser madre, y no querían aumentar su dolor. Sara, por su parte, a veces fingía indiferencia, pero en su interior la tristeza la consumía. Observaba a los niños jugar, y se preguntaba cómo sería tener un hijo propio que la llamara madre. Su fe se tambaleaba en los días en que se sentía más frágil, pero aún así, se aferraba a la promesa que Dios había hecho a su esposo. La noche se hacía su confidente, y en sus momentos de soledad, susurraba oraciones silenciosas pidiendo una señal, un indicio de que su historia aún no había terminado. Una tarde, mientras descansaba en la sombra de su tienda, Sara escuchó las voces de 3 hombres que hablaban con Abraham. Desde la entrada, observó con curiosidad mientras su esposo los atendía con hospitalidad. Notó que su esposo los trataba con gran respeto, como si supiera que aquellos visitantes eran especiales. Se esforzó por escuchar lo que decían, y entonces oyó una frase que la dejó helada. Uno de los visitantes miró a Abraham con una sonrisa y anunció con firmeza: el próximo año por este tiempo Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Los ojos de Sara se abrieron con sorpresa, y sin poder evitarlo, soltó una risa incrédula. No podía ser cierto. Ya no era una mujer joven y su cuerpo había pasado la edad de concebir. El pensamiento de un hijo a su edad le parecía imposible, tanto que su reacción fue instintiva. Murmuró para sí misma incrédula: ¿un hijo? ¿A mi edad? Eso es imposible. De pronto, la voz del visitante se dirigió directamente a ella con seriedad. ¿Por qué te ríes, Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Sara sintió que el tiempo se detenía. Sus pensamientos se arremolinaron entre la duda y el asombro. Si aquel hombre realmente era un mensajero de Dios,
¿Debía seguir dudando o atreverse a creer? Su corazón palpitó con fuerza. Aunque intentó negar su incredulidad, en su interior una lucha intensa se libraba entre la razón y la fe. Esa noche, Sara no pudo dormir. Se preguntaba si había cometido un error al reírse de la promesa de Dios. Se dio cuenta de que su risa no había sido solo incredulidad, sino también miedo. Miedo a ilusionarse y que, una vez más, la esperanza se desvaneciera. Miró el cielo estrellado y en un susurro le pidió a Dios que fortaleciera su fe. La noticia cambió la rutina de Sara. Aunque trató de seguir con su vida como antes, su corazón latía con una mezcla de emociones: esperanza, temor y expectación. Comenzó a recordar las palabras que Dios había dicho a Abraham en el pasado y a preguntarse si realmente había llegado el tiempo de la promesa. Intentó imaginarse cómo sería la vida con un hijo, pero el miedo a la desilusión la contenía. Pero no todos en el campamento reaccionaron igual. Algunos siervos murmuraban a sus espaldas, y hasta Agar, su sierva egipcia, la miraba con incredulidad. Con los brazos cruzados, Agar comentó con sarcasmo: ¿ahora Dios hará un milagro con una anciana? Eso es difícil de creer. Sara sostuvo su mirada y respondió con determinación: no sé cómo lo hará, pero si Dios ha hablado, entonces debo confiar. Las noches de Sara se volvieron largas y llenas de oración. Cada día que pasaba, se preguntaba si su cuerpo mostraría alguna señal del milagro prometido. Había momentos en que sus pensamientos la atormentaban, pero una voz interna le recordaba que Dios nunca falla. Los meses pasaron, y un día, Sara comenzó a sentir un cansancio inusual. Con cada amanecer, su cuerpo le daba señales de que algo estaba cambiando. Abraham la miraba con una mezcla de asombro y ternura. Finalmente, el milagro se hizo evidente. Sara estaba esperando un hijo. El día del parto llegó en medio de la noche. Sara sintió los dolores intensificarse y supo que el momento había llegado. Las mujeres del campamento acudieron a su lado para asistirla. Abraham, aunque nervioso, se mantuvo cerca, orando y esperando que todo saliera bien. El aire dentro de la tienda estaba cargado de expectación y ansiedad. Sara, con cada contracción, aferraba con fuerza la mano de una de las siervas que la ayudaban. Sus pensamientos fluctuaban entre el temor y la emoción. Había esperado este momento durante toda su vida, pero ahora que estaba sucediendo, una pequeña voz en su interior le susurraba dudas. Sin embargo, cada palabra de aliento de las mujeres que la rodeaban y cada oración de Abraham le recordaban que este era el cumplimiento de la promesa divina. Los gritos de Sara se escuchaban en toda la tienda, mientras luchaba por traer al mundo a su hijo. Su rostro reflejaba una mezcla de sufrimiento y esperanza. Entre cada aliento profundo, elevaba una oración en su corazón, confiando en que Dios estaba con ella en este momento tan trascendental. Después de horas de esfuerzo, el llanto de un bebé resonó en la tienda. Sara, agotada pero llena de gozo, tomó a su hijo en brazos. Lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas, mientras contemplaba el rostro de Isaac. Miró a Abraham, quien no podía ocultar su emoción, y ambos comprendieron que estaban viviendo un milagro tangible. Con una sonrisa radiante, Sara proclamó: Dios ha hecho reír mi corazón, y todos los que oigan esto reirán conmigo. La promesa había sido cumplida, y la fe de Sara fue fortalecida para siempre. Con Isaac en sus brazos, Sara vio cómo su vida se transformaba. Las miradas de incredulidad en el campamento se convirtieron en asombro y admiración. Agar, quien antes dudaba, ahora evitaba hablar mal de ella. Sara comprendió que la espera y las lágrimas habían valido la pena. Dios nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto. Cada día, al ver crecer a Isaac, Sara encontraba nuevas razones para alabar a Dios. Recordaba los años de desesperanza y comprendía que Dios siempre había estado obrando, incluso cuando ella no podía verlo. La risa de la incredulidad se había convertido en la risa del gozo, la risa de una madre que sostenía la prueba viviente del poder de Dios. Isaac crecía fuerte y lleno de vida, y Sara no podía evitar observarlo con admiración. Le contaba historias sobre la fidelidad de Dios y le enseñaba que nunca debía dudar de su palabra. Hijo mío, tú eres la prueba de que Dios nunca nos olvida, le decía mientras lo acunaba entre sus brazos. Un día, mientras Sara jugaba con Isaac, Abraham se acercó con una mirada de ternura y orgullo. Nuestro hijo es la prueba de que Dios cumple lo que promete, dijo con firmeza. Sara tomó su mano y respondió con gratitud: Nuestro Dios es fiel, si lo ha dicho, Él lo hará. Nunca más dudaré de su palabra.
Abraham asintió con una sonrisa. Nuestra historia será testimonio para generaciones. Que todos sepan que en Dios hay esperanza. Las noches en el campamento ahora eran diferentes. Sara ya no lloraba en silencio, sino que cantaba alabanzas al Dios que le había cumplido lo que tanto anhelaba. Sus siervas la miraban con respeto, y su historia era contada entre las tribus como un recordatorio del poder divino. La historia de Sara nos enseña que la espera en Dios nunca es en vano. Su fidelidad no depende del tiempo ni de las circunstancias. Cuando Dios promete, Él cumple. Podemos dudar, sentir miedo, incluso llorar, pero Dios no nos abandona. Su plan es perfecto y su amor es inmutable. Quizás, en nuestras vidas, haya promesas que parezcan tardar demasiado en cumplirse. Tal vez hemos llegado al punto de dudar si realmente sucederán, pero la historia de Sara nos recuerda que Dios siempre cumple en su tiempo perfecto. No importa cuánto hayamos esperado, su respuesta llega en el momento preciso. Hoy, así como Sara, podemos confiar en Dios, esperar en sus tiempos y ver su gloria manifestarse en nuestras vidas. Porque la risa de la duda siempre puede transformarse en la risa del gozo eterno. Cuando creamos que el tiempo ha pasado y la esperanza se desvanezca, recordemos que el Dios de Sara es el mismo que sigue obrando hoy. Él nos ve, nos escucha y nos sostiene con amor. Si confiamos en su promesa, nuestro corazón también se llenará de risa y gratitud. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de fe y esperanza. La vida de Sara nos recuerda que Dios nunca olvida sus promesas y que su tiempo es perfecto, aunque a veces nos parezca imposible. Si esta historia te inspiró, déjanos un comentario y cuéntanos qué parte te tocó más el corazón. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias bíblicas llenas de enseñanzas y revelaciones. ¿Qué otra historia te gustaría conocer o ver en nuestro próximo video? Escríbelo en los comentarios, te leemos. Y recuerda, cuando Dios promete, Él cumple. Nos vemos en el próximo video.